¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, caballero? Mira, Carlos, yo te llamo porque, mira, hay varias cosas y yo al final terminé diciendo algo que yo creo fehacientemente, ¿no? Que Cuba fue la vitrina para nosotros de lo que yo entiendo que se conoce como la Agenda 2030 y que lo hicieron inteligentemente. Esto tenía varios aspectos, por supuesto. En aquel momento, las circunstancias políticas y económicas de América Latina y la creación o el desarrollo del Partido Comunista, que había nacido originalmente en el año 25 en Cuba, no tenía las mejores condiciones económicas, pero ya la Agenda 2030, después de la Segunda Guerra Mundial, ya era un hecho. Yo imagino que detrás de todo esto existe un camino paralelo que lo manejaron muy bien unos y otros, y aquellos que eran dentro del movimiento comunista, pues vieron la posibilidad de insertarse dentro de ese mismo negocio. Y independiente de recibir dinero de la Unión Soviética y de descompensar a la mayor parte de los países de América Latina, como lo han hecho, también, por supuesto, van a recibir una serie de ventajas que los beneficia aquella Agenda 2030, en los cuales existe también tú sabes, la salud, la economía, la agricultura, bueno, todas estas cosas que en realidad se manejan dentro de los 17 puntos de la Agenda 2030. Y ahora, en este momento, los cambios que están dentro, primero que todo, yo siempre he pensado que en Cuba los cambios adentro no van a resolverse simplemente por un problema económico. Porque venga alguien y diga que va a poner una libre empresa, eso es mentira. Porque tengas libertad individual para poder manejar tu propio negocio, eso es mentira también. Las Castro no van a perder el control, ni el gobierno que está en Cuba va a perder el control bajo ningún concepto, y lo que va a hacer es negociar, vender la isla, como lo ha estado haciendo. Y lo ha estado haciendo, y tú y yo hemos hablado, con italianos, con canadienses, con ingleses, con todos aquellos que han querido comprar un pedazo, y aquellos a quien ellos les deben, les dan a cambio terreno y material. Pensando esto entre tú y yo te diría, ¿qué nos espera este año 24 si nos mantenemos dentro de una administración demócrata, conociéndola? Bueno, doctor, buenas tardes para usted, para su oyente. Yo siento, doctor, que sí, de una administración demócrata simplemente va a ampliar más los negocios con Cuba. Se van a relajar más las sanciones a la dictadura cubana. Porque además, yo también siempre he recalcado, Gustavo, que a mí, estos republicanos y demócratas, ¿ok? En algo que a mí yo no sé por qué pasa esto y permitimos que pase. A ver, a la dictadura la ponen en la lista patrocinadora del terrorismo. Sin embargo, salen aviones con residentes y ciudadanos norteamericanos hacia La Habana, Cuba, de diferentes provincias del país, a dejar una derrama económica. Viajan ciudadanos norteamericanos. Esto hace que todo lo que nos digan los norteamericanos no tiene ningún tipo de valor, porque dicen, sancionamos a Cuba, la lista patrocinadora del terrorismo, y a la dictadura cubana sigue con negocios e interactuando con ciudadanos de este lado. Ahora mismo, 94 artistas norteamericanos irán a La Habana al Festival de Jazz de Cuba. Y la administración demócrata, simplemente, ¿qué pasa con la administración demócrata? Cambia la retórica. ¿La retórica de qué? De ampliar más y abrirle más el juego a la dictadura cubana, con descendencia con la dictadura cubana. Gana tiempo la dictadura cubana en todo esto. Si es una administración republicana, puede ser que revierta alguna de las medidas de Biden, pero no van a hacer mucho, porque ninguna administración, bueno, la de Trump, que fue la republicana después de Obama, aparte de que sí los llevó recio, no rompió relaciones con Cuba, un país patrocinador del terrorismo. Ese país tiene una embajada en Washington. Trump sacó a todo el personal de allí, pero La Habana, Cuba, no sacó al personal de Washington, lo dejó, que están haciendo trabajo de cabildeo y trabajo de penetración aquí abiertamente, y lo dejó en Washington. Entonces nosotros disminuimos el personal en La Habana, Cuba, y sin embargo La Habana, Cuba nunca disminuyó el personal en Washington. Entonces siempre van a cambiar la retórica, Gustavo, entre republicanos y demócratas. El 24 de no salir un republicano,
que va la angustia del pueblo cubano, sigue aguantando. Mire, y venga quien venga, republicanos y demócratas, la solución de esto no la podemos buscar fuera del pueblo cubano. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano tiene una cuota de responsabilidad. El pueblo cubano es el que está sufriendo. El pueblo cubano en estos momentos no hay ni indicio de que el pueblo cubano protesta. Lo mismo Canel está recorriendo el país, varias provincias del país, con las medidas que está tomando la dictadura cubana, que son medidas de choque. Aumenta el transporte, aumenta los combustibles, aumentan los energéticos, aumenta el transporte. Y entonces el responsable, el supuesto responsable, anda recorriendo el país, el pueblo aplaudiéndolo. Tú dices, bueno, en ningún país del mundo, un presidente que haga una medida de choque en el mundo, en cualquier país sale a la calle como sale Canel. Cuando ellos salen es que tienen todo controlado, porque sabemos cómo actúa también el Partido Comunista Cubano, la manipulación del Partido Comunista Cubano. Entonces yo digo que el 24 va a ser mucho más malo para Cuba en todo, y para nosotros también, los norteamericanos, de no cambiar la realidad del voto. Ahora, fíjense, hay algo siempre que se dice, que Cuba, lo que quiere Cuba, y yo el otro día lo dije en mi programa, lo que quiere Cuba, ¿qué dice? La gente, bueno, Cuba quiere que le quiten las sanciones para tener acceso a los créditos de Norteamérica. No, miren, el que conoce el mundo de la finanza, el que conoce cómo se mueve todo, Cuba no va a tener acceso a los créditos. ¿Por qué, doctor? Porque Cuba tiene un nivel de deuda grandísimo en el mundo entero. Cuba no es garantía, y las calificadoras de negocio han puesto a Cuba como un riesgo país. Si te pones a mirar, ninguna empresa norteamericana importante está yendo a invertir a Cuba. Simplemente los bancos norteamericanos no van a prestarle dinero a Cuba, a la dictadura cubana, si le quitan las sanciones. Como único es, bueno, que la dictadura acepte las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Lo aceptará la dictadura? O los bancos dirán, bueno, yo quiero la mitad de Cuba, quiero los recursos minerales de Cuba, quiero esto en garantía que te voy a hacer un préstamo millonario. Entonces, es que es imposible. Cuba no va a tener acceso a los créditos norteamericanos porque Cuba es pérdida total para cualquier banco. Cuba no es garantía de pago, porque hoy mismo Cuba tiene una deuda con diferentes países del mundo, incluyendo el Club de Londres y el Club de París, que adeuda millones y millones de dólares, y que cada vez que se renegocia esa deuda, lo que se está pagando, ¿qué cosa es? Son los intereses de esa deuda. Quiere decir, este año el pueblo cubano, las medidas que está tomando la dictadura, poco turismo, poca exportación, y el poco dinero que entra, ¿qué está haciendo la dictadura? Bueno, el poco dinero que entra es ¿para qué? Para pagar los intereses a países que le debe dinero. López Obrador le está tirando un cabo con el petróleo, Rusia, China, que les cuadra. Y yo lo dije, y a ver, si él es amigo de la segunda economía mundial, es amigo de una potencia como Rusia también, como López Obrador, la 15ª economía del mundo. ¿Y por qué me hablas de bloqueo económico o embargo? No, el problema es que ellos, inclusive los amigos, no prefieren prestarle que regalarle. Es como el dicho, prefiero regalarte el dinero, no prestártelo, porque nos vamos a pelear. Ahora mismo Argentina está atrás desde el gobierno anterior, amigo, ¿qué? El gobierno de los Fernández. Argentina está atrás de más de 2.000 millones de dólares, la deuda a Cuba con Argentina, que Cuba le debe a Argentina, y no la han podido pagar. Y así, consecutivamente, el nivel de deuda de Cuba es grandísimo. Por ende, Cuba lo que juega una retórica política de la parte de victimización que le cuadra. ¿Para qué? Para que los amigos le sigan regalando. En Cuba tiene que haber unas reformas de verdad estructurales para que el país salga adelante. Y la dictadura, doctor, la dictadura no va a correr nunca el riesgo. Los Castro, y ahí yo lo explicaba también, los Castro no van a correr nunca el riesgo de que hayan empresarios prominentes en el país. Un Donald Trump en Cuba, un Bill Gates en Cuba, no va a existir, porque son gente de influencia, o un Carlos Slim como en México. No van a existir porque son personas de influencia y es competencia para la dictadura cubana. La dictadura no va a correr el riesgo de abrir el juego económico si no son con sus testaferros, con gente que ellos controlen. Si no, no van a hacerlo. Igualmente, en las transiciones que hablábamos, que si los Castro, Canel es el que manda, a ellos hacía un programa y hablaba de José Luis Sierra,
José Luis Sierra iba a ser el Canel, escogido por Fidel Castro, donde hubo discusiones entre Fidel y Raúl por lo de Luis Sierra, que venía de Holguín también, casualidad venía de Holguín, que era preparado por un comunista llamado Miguel Cano Blanco, que preparó a Sierra, se lo mandó a Fidel y después cogieron a Canel. ¿Qué pasa? En el caso hipotético, que venga un tipo que tenga autonomía en el país, un presidente, que tenga poder en Cuba de verdad después de los Castro, estando Raúl Castro retirado por la familia. ¿Usted cree que va a correr el riesgo? Él no va a correr el riesgo de esto, doctor. Los Castro jamás van a dejar el poder. Para eso dejaron a su hijo ahí. Entonces, este año va a venir para Cuba muy fuerte. Yo tengo más preocupación, Gustavo, por lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Lo estaba escuchando usted ahorita. Yo tengo más preocupación con lo que está haciendo los Estados Unidos. Usted y yo sabe, y en el canal hablamos, y hace 4 años dijimos en una entrevista en un canal que estaba Jorge Díaz, yo dije, mire, Biden, para legitimizar su gobierno, va a hacer una guerra. Bueno, vino la guerra de Ucrania. Y ahora vino posteriormente, Gustavo, que usted y yo lo estábamos viendo, y que lo habló usted en mi canal, y lo hablamos que esta guerra de Israel iba a traer grandes problemas. Como consecuencia, ya se extendió hasta Yemen, Gustavo. Y esto va a tener consecuencias graves para nosotros. ¿Qué pasaría, Gustavo? Ahora Suecia se está preparando para la guerra con Rusia. ¿Qué pasaría? Y si hay una tercera guerra mundial, le pregunto a usted, ¿qué pasaría en un año electoral en los Estados Unidos, Gustavo? ¿Qué pasaría, Gustavo? Se mantendría el presidente de los Estados Unidos porque bajo la guerra no se cambian presidentes. Entonces, doctor, es que nosotros también los americanos nos están poniendo el escenario en la cara de los norteamericanos y la sociedad no funciona. Inclusive, Gustavo, la retórica está también para los republicanos, ¿ok? Mire, hay una base republicana en el Congreso y en el Senado político que pueden decidir muchas cosas en este país que no quieren a Donald Trump. Eso hay que hablarlo clarito. No quieren a Donald Trump porque para ellos Trump pone en peligro no solamente la democracia, los intereses de las élites políticas, económicas y especuladoras que nos han metido en este problema. Entonces, si nosotros no estamos mirando, como usted nos dice siempre, doctor, si no estamos mirando el escenario, no estamos mirando lo que está pasando en este año electoral, la guerra y los conflictos, y usted lo dijo un día en mi canal, Carlos, esto va a tener de dimensiones grandes en la guerra del Medio Oriente. Claro. Esto es una guerra que fue planificada, fue bien estructurada por Netanyahu, Anthony Blinken y toda esta gente, doctor, y se le ha ido de control el problema que hoy tienen ya a Yemen metido en el Mar Rojo atacando barcos y haciendo lo que le da la gana, que está afectando el 10% del comercio mundial. El 10% del comercio mundial, Gustavo, se está afectando con los barcos varados que no pueden pasar por el Mar Rojo. Usted se imagina el conflicto. Tenemos también el caso del Canal de Panamá, que es que no hemos hablado de los problemas. Se está afectando. ¿Qué va a tener como consecuencia el Canal de Panamá con problemas? ¿Qué va a tener como consecuencia el Mar Rojo donde pasa el 10% del comercio mundial? La inflación, claro. Este es el problema, Gustavo. No, claro que sí. Pero es que además yo hace rato que no veo en esta nación, donde yo vine hace muchos años, hace rato que yo no veo que las industrias exporten más nada que no sea la guerra. Claro. Esa es la mayor industria y la mayor exportadora de elementos y de dinero en este país. Claro, la guerra. Y le voy a decir algo, doctor, el problema es grave, porque lo que está pasando con el secretario de Defensa, este tipo lo van a quitar o va a renunciar. Hay que ver que ese tipo se ingresó, dice que está enfermo, pero más allá que esté ingresado y que esté enfermo, ¿por qué renuncia o está enfermo en pleno de una guerra? ¿Sabes qué, doctor? También tenemos que hablar de algo que está pasando. Los desacuerdos, me imagino, especulando, como usted dice a cada rato, estamos especulando los conflictos que deben haber también en la administración Biden. ¿Se acuerda usted lo que sucedió con Colin Powell, que lo engañaron?
No estarán engañando también al secretario de Estado. Dijo, oye, caballero, yo me voy porque el problema de Israel, se avisó hace más de un año por Egipto, por los servicios de inteligencia de Egipto, los movimientos de Hamás. Ahí, ahora tenemos Hezbollah. Lo que pasa, Carlos, que desgraciadamente, cuando aquí suceden estos problemas, y estos miembros del Departamento de Defensa, generales dignos y pundonorosos, porque los hay, tienen estos conflictos, por alguna razón no salen a la palestra pública a decir, este señor es un descarado y por eso yo no estoy ahí, por A, B, C, D, E. O sea, es un silencio que lo único que hace es abrir después una caja de Pandora, Carlos. Y entonces todo el mundo empieza en las especulaciones. Claro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. No es correcto. Si yo me voy de algún sitio, me fui por esto. Esta es la razón por la que me largué. Quizás esté equivocado, quizás esté correcto, pero esto fue por lo que yo me fui. Pero lo dejan toda la especulación y entonces empiezan. A Colin Powell, por un lado lo descuartizaron, por el otro lado lo aplaudieron, pero eso no es el mensaje. El mensaje es donde estamos, fíjate a dónde hemos llegado, desgraciadamente, y donde estamos parados en este momento, con una preocupación enorme de cómo continuará el desarrollo social, político y económico de este país. O sea, todo está en manos de las Naciones Unidas, Carlos. Sí, todo está en manos de las Naciones Unidas. Oiga, doctor, y fíjese, llevamos en este país hay 45 millones de pobres. Es una cosa que locura. Estamos llenos de drogadicción. Hay una crisis, mire, doctor, hay una crisis en Occidente, pero hay una crisis en los Estados Unidos que como consecuencia arrastra a Occidente a la crisis. Fíjense, usted se ha dado cuenta cómo está paralizándose los vuelos con la compañía emblema aérea del mundo, la Boeing. Usted que se están cayendo las ventanas de los Boeing. Usted se imagina que entremos en el momento que nadie vaya a comprar los Boeing en el mundo, Gustavo, y vengan los europeos y los chinos que están construyendo ya aviones comerciales, doctor Gustavo León. ¿Usted se imagina, Gustavo, en dónde estamos? Yo pregunto a la sociedad norteamericana, ¿no se han dado cuenta que estamos en una crisis política y económica que como consecuencia es el reflejo del mundo como está, es el reflejo de la política interna norteamericana, donde la justicia alegadamente, supuestamente, se está usando de forma falsiosa contra un candidato al más estilo de una república sin Estado de Derecho, sin justicia, sin nada donde no impere la ley, Gustavo León, y lo estamos viendo todos los días. Una república bananera, Carlos. Bananera. No, ya ni la república bananera. Oiga, doctor, ya la república bananera de antes, como decían los norteamericanos, ¿sabes qué? Se trasladó para acá, porque se estuvo El Salvador ya... Es que más, no hay ningún país de América Latina, doctor, que permitan que los delincuentes entren a las tiendas a robar de la forma que lo están haciendo aquí, afectando a la clase media, a los negocios medianos y pequeños. No hay, doctor, búsqueme uno. Entonces, los países enemigos nuestros controlando sus sociedades. China avanzando en economía, en política, avanzando dentro de nuestro continente, un superpuerto en Perú, negocios en Nicaragua, negocios en México con el litio, negocios en Bolivia con el litio, el negocio en Argentina, porque los Kirchner y Alberto Fernández le dieron toda la infraestructura de ferrocarriles y de puertos allá abajo en la Antártida. Por eso es que Milei viaja a la Antártida, porque los chinos están cerquita ahí, con grandes inversiones en el puerto sur más importante de Argentina. El problema es que Occidente está en una crisis. Mire lo que está pasando en Ecuador, porque si Ecuador está pasando eso, es porque hay un consumidor que no ha resuelto el problema del consumo, que es quien es los Estados Unidos, Gustavo, y se están peleando los carteles, el consumo, y ningún gobierno ha resuelto el problema del consumo, porque si no hubiera consumo en los Estados Unidos, no hay problema con la droga. No, porque desgraciadamente, claro, el problema es que la mayor parte de los países nuestros, los gobiernos son narcogobiernos. Claro. Pero hemos convivido con ellos, doctor. La democracia norteamericana ha convivido con ellos, Gustavo. Ha convivido con ellos. Y ahí están. Hoy es un desastre. Es muy triste. El país de Ecuador. Es muy triste, Carlos, es muy triste. Y mientras tanto, el pueblo
que por supuesto aquí se produce bastante dinero para poder sostener esta nación, crear la infraestructura, crear las fábricas, poder competir con el exterior. Este pueblo lo ha vendido prácticamente todo, lo ha exportado todo y se lo ha dado a los enemigos. Ahí estamos. Ahí estamos en este momento. Bueno, doctor, que lo llamé ayer o antes, lo llamé para decirle que Estados Unidos reanuda la importación de petróleo a Rusia. La importación de petróleo, correcto. Pero, sí, señor. Bueno, y el níquel y el cobalto, como te acaba de decir, vienen a través de Canadá y lo sacan en Cuba. Claro, por eso es que Biden dejó que de no explotarlo más aquí. Claro, Gustavo, porque contaminaba. Estamos contaminados con la decadencia de la delincuencia, con el aumento de la delincuencia en este país. Gustavo, estamos contaminados nosotros de esa manera. Oiga, doctor, pero fíjese, no es de ahora que ya lo están importando descaradamente. El problema es que hace rato se está traficando con petróleo ruso y refinado, ¿me entiendes?